buenas noches a todos los asistentes. Voy a hacerle una breve presentación al invitado de hoy. Su nombre es Raúl Eduardo Molina. Raúl Molina es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y cuenta con los títulos de posgrado en Alta Gerencia y maestría en Administración de Empresas, con énfasis en finanzas. Es técnico en seguros y administración de riesgos por el Centro de Estudios de ASSA. Obtuvo el título de técnico en seguros y administración de riesgos. Se ha desempeñado como abogado, su actividad principal, la que ejerce actualmente. Además es presidente de la Asociación de Consumidores Libres, miembro y director de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas de Fuego, miembros de la Fundación Libertad de Asociación Panameña con Amistad con China y del Club de Tiro de Balboa. En el sector público se ha desempeñado los cargos de director de asesoría legal del Ministerio de Comercio e Industrias, director nacional de comercio del Ministerio de Comercio e Industrias y subdirector de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. En el ejercicio de sus funciones en el sector público, el licenciado Molina participó en la redacción de diversas leyes, entre las cuales están ley que creó la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que es la Ley 8 de 29 de marzo del 2000, Ley de Comercio Electrónico, Ley que regula la actividad de las empresas financieras, y ley que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los clientes y usuarios. También representó oficialmente a la República de Panamá en la primera y segunda reunión del Comité de Observancia de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en Ginebra, Suiza, en octubre del 2000 y diciembre del 2001. Participó también en las negociaciones de los tratados de libre comercio de Panamá con Singapur y Estados Unidos de América. Entonces, el tema que nos ocupa hoy es el tema del Banco Central, pero dejemos que sea él quien nos hable de las ventajas y la importancia e influencia que tienen estos hechos de no poseer Banco Central en Panamá sobre la bajísima inflación que representa sobre este país. Y que, según su experiencia, piensa si se puede aplicar o no en Venezuela o en cualquier país de América hoy tan golpeado con este tema inflacionario. Entonces le doy la bienvenida a Raúl Molina y a todos en la sala. Raúl, adelante, cambio. Adelante, ya. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Hathor, por la introducción. Bueno, más que una charla académica, yo prefiero que esto sea más que nada una conversación un poco informal. Y ciertamente Panamá tiene más de 100 años de experiencia sin banca central, sin una moneda de curso forzoso, con un breve paréntesis en 1941, del cual les hablaré más adelante. Pero como decía, más que una charla así muy formal y demás, yo quiero, para que se entienda bien el caso panameño, se me hace obligatorio hablar de los antecedentes y las situaciones históricas de Panamá. Así que voy a arrancar por allí. Panamá, como todos los países latinoamericanos, fue colonia de España, y siempre su posición geográfica ha jugado un papel fundamental en la historia y en la economía de Panamá. Recuerden que en Panamá se descubre el Océano Pacífico por parte de los europeos en 1513, y a partir de ese momento pues entra en la búsqueda los españoles de un paso entre el Atlántico y el Pacífico. Eso nunca se logró, y a partir de ese momento entonces se empieza a discutir la posibilidad de la construcción de un canal, cosa que se logra hasta muchos años después. Ya no formábamos parte de la corona española. En el Caribe panameño, en el Atlántico panameño, hay un poblado pequeño que se llama Portobelo.
que entre 1610 aproximadamente y 1739 se celebraban unas ferias en ese lugar. En ese periodo, entre 1610 y 1739, de todo el oro que iba de América, oro y plata de América hacia España, aproximadamente el 60% pasó por esa feria de Portobelo. Y eso tiene muchas implicaciones de lo que era la economía de Panamá en ese momento y gran parte de lo que es la economía de Panamá ahora. Panamá se independiza de España en 1821 y atraída por las ideas de Bolívar y también por asuntos pragmáticos. Panamá en el momento de la independencia era un país muy escasamente poblado, creo que no llegaba ni siquiera a 100.000 habitantes, no había fuerzas militares y se toma la decisión de conveniencia de unirse al proyecto este de Bolívar de la Gran Colombia, por admiración a las ideas de Bolívar, uno, y dos, también por razones pragmáticas, como expliqué. No había forma de resistir un intento militar de reconquista por parte de los españoles. Así que esas fueron las razones que llevaron a Panamá a unirse voluntariamente a Colombia. Esta unión se da entre 1829 hasta 1903, que logramos la independencia definitiva de Colombia. Pero en ese periodo se dieron varias situaciones puntuales. Colombia, como ustedes saben, es un país que desde su independencia ha sufrido multiplicidad de guerras civiles y Panamá las sufrió. Todos estos conflictos civiles y militares y políticos que se dieron en Colombia durante el periodo en que estuvimos formando parte de ese país. En 1849 se descubre en California oro, y eso mueve a que gran parte de la población de Estados Unidos de la costa este decida emigrar hacia California en busca de un mejor futuro. También gente de Europa decidió emigrar hacia California en busca de un mejor futuro, pues pensando en que ante este hallazgo de oro había oportunidad de hacer riqueza. Y en ese momento se decide, por parte de inversionistas americanos, construir un ferrocarril en Panamá que uniera el Atlántico y el Pacífico para manejar la gran cantidad de emigrantes de la costa este de Estados Unidos hacia la costa oeste, California. Recuerden que el territorio continental de Estados Unidos es extremadamente grande, no había medios de comunicación en esa época, no había ferrocarril, mucho menos aviación, no había carretera, y ese era un viaje sumamente peligroso por territorios desérticos, por territorios sometidos a control indígena, tribus hostiles y demás. Entonces, a pesar de que algunas personas hacían ese viaje, otras decidían ir en barco desde la costa este de Estados Unidos, de los puertos de Nueva York, Washington y otros, Nueva York, Baltimore, perdón, hacia Panamá en la terminal en el Caribe, y por tierra cruzaban el Istmo de Panamá, que son 80 kilómetros de ancho, 78-80 kilómetros en esa parte del país, y en el Pacífico se embarcaban hacia California. Entonces, eso provocó la necesidad de construir un medio de transporte más eficiente. Allí, inversionistas americanos en 1850 deciden construir un ferrocarril transísmico, el cual concluye en 1855, 5 años después. Desde ese momento, en Panamá circulaba el dólar americano y era una moneda libremente aceptada por los panameños entonces, por varias razones. Primero, porque era una moneda fuerte. Recuerden que Estados Unidos en esa época la moneda estaba anclada al dólar. Era una onza de oro equivalía a $20. Entonces, si ustedes hacen una comparación con el valor de oro hoy en día, se darán cuenta el poder adquisitivo que tenía la moneda americana. Y por el contrario, la moneda colombiana de entonces era una moneda sumamente frágil, y las constantes guerras civiles, la poca disciplina fiscal de Colombia, de los gobiernos colombianos de entonces, y yo me atrevería a decir que de hoy en día también, motivaba que había un rechazo de la población panameña a aceptar una moneda que no tenía ningún valor.
Desde ese momento Panamá, el ciudadano panameño, pues aceptó, vio las ventajas de manejarse en una moneda fuerte como el dólar americano. Panamá logra la independencia de Colombia en 1903 e inmediatamente plasma en su primera constitución, que es de 1904, un texto muy interesante que lo voy a leer. Y decía: no podrá haber en la República de Panamá papel moneda de curso forzoso. En consecuencia, cualquier individuo puede rechazar todo billete u otra cédula que no le inspire confianza, ya sea de origen oficial o particular. Esa disposición constitucional, aparte de que claramente establecía que nadie podía obligar a un ciudadano en este país a aceptar una moneda que no fuera de su confianza, ya fuera oficial o particular, y la suscripción de un convenio monetario entre la República de Panamá y el gobierno de Estados Unidos es lo que ha llevado a cabo o ha permitido la dolarización de la economía panameña. Pero mucha gente piensa que solo se trata de una economía dolarizada, como por ejemplo, yo podría decir que también lo es Ecuador o El Salvador, y lo fue Argentina hace unos años en el gobierno de Menem. Pero es que más allá de eso, si ustedes hacen énfasis en el artículo constitucional de esa constitución que ya no está vigente, que es la Constitución de 1904, se darán cuenta que no se pretendía imponer ninguna moneda fiduciaria como obligatoria. Panamá ha tenido 4 constituciones desde que se separó de Colombia. 1904 es la primera, otra en 1941, que como les dije al inicio fue un paréntesis porque el presidente que impuso esa constitución, elegido democráticamente, tenía unas ideas un poco cercanas al fascismo, decidió imponer una constitución donde las reglas del juego él sí las cambió. Entonces, por ejemplo, ¿qué decía la constitución de 1941 al respecto? La facultad de emitir moneda fiduciaria de curso forzoso de cualquier clase pertenece al Estado y no es transferible. La facultad de emitir moneda fiduciaria de curso legal pertenece al Estado, pero podrá ser transferida a bancos oficiales o particulares de emisión, siempre que tales bancos estén bajo el control del Estado en todo lo relacionado con la emisión en la forma que determine la ley. Bueno, ese hecho principalmente, aparte de algunas actuaciones arbitrarias del presidente mencionado, dieron pie a que se forjase un movimiento y lo derrocaron en 1941. Ese movimiento, una vez toma posesión y ya derroca a este presidente que se llamaba Arnulfo Arias, emite un decreto ley el 30 de diciembre de 1941, donde se decreta, deroga el decreto fundamentado en ese artículo de la Constitución que les leí, que crea el Banco Central de Emisión. Y se autoriza al Banco Nacional de Panamá a incinerar los billetes que no estén en circulación y todo lo que se vayan recibiendo hasta la total extinción de los billetes emitidos. Esa fue la única experiencia que tuvo Panamá con una especie de banco central y con una moneda de curso forzoso. Las otras constituciones que ha tenido Panamá, que son la de 1946 y la de 1972, que fue sometida a reformas en el año 1983 y en 1994, todas han reafirmado la inexistencia de banca central y la no existencia de moneda de curso forzoso en la República de Panamá. Algunas personas confunden, extranjeros, los panameños, este tema no nos confundimos y probablemente el panameño de a pie no tenga el conocimiento conceptual profundo para entenderlo de la manera en que podría entenderlo un académico, un economista, pero sí entiende que lo que circula en Panamá es el dólar y él no aceptaría la emisión de un papel moneda en Panamá. Y algunas personas extranjeras se confunden porque en Panamá existe el llamado Banco Nacional de Panamá, que es un banco estatal, el capital es estatal, el propietario es el Estado panameño,
y que en su página web hace una referencia, una reseña del banco y cito y leo: el Banco Nacional de Panamá no es un banco central ya que carece de las principales atribuciones que son características de estas instituciones, cuáles son: uno, la emisión de papel moneda, y dos, la regencia del sistema bancario. No obstante, por virtud de disposiciones legales y de convenios internacionales, esta entidad bancaria ejerce algunas actividades que son típicas de un banco central. Bueno, el hecho de que un comité conformado por burócratas diseñe un caballo y salga un dromedario no quiere decir que ese dromedario es un caballo, sigue siendo un dromedario. A pesar de que el Banco Nacional diga en su página web que tiene algunas funciones propias de un banco central, eso no es correcto. Las funciones propias de un banco central son realmente tres: emisión de papel moneda, y eso no lo puede hacer el Banco Nacional de Panamá ni ninguna entidad en Panamá, moneda fiduciaria. La fijación de las tasas de interés, eso no lo hace ninguna entidad bancaria en Panamá. Y el control del activo circulante o servir como prestamista de último recurso, eso tampoco existe en Panamá. Entonces, evidentemente vemos que eso no es un banco central. Hay una función que sí ejerce el Banco Nacional de Panamá, que tradicionalmente ejercen los bancos centrales, pero que hay países en que esa función la ejerce cualquier figura, cualquier banco que no es un banco central, y es la de servir de cámara de compensación. La emisión de cheques por parte de particulares o por parte de empresas en distintos bancos del sistema bancario panameño tienen que ir a un lugar donde se compensen. Si por ejemplo el banco A gira un cheque a favor de Juan Pérez y Juan Pérez lo deposita en el banco Z, tiene que haber una forma en que las cuentas del banco Z y del banco A se compensen. Bueno, esa función la hace el Banco Nacional de Panamá a través de una figura que se llama Cámara de Compensación. Pero, por ejemplo, en Hong Kong, lugar en el cual estuve el año pasado, esa función la ejercen los bancos privados. Ellos se han puesto de acuerdo, han creado una cámara de compensación y esa función la ejercen los bancos privados. Esa es la única función que podría decirse que tiene alguna similitud con lo que es un banco central. Pero reitero, el Banco Nacional de Panamá no emite moneda, no fija las tasas de interés que se fijan libremente con una referencia a las tasas fijadas por la Fed o por el LIBOR, pero es un tema eminentemente voluntario y no hay una coacción de ningún ente oficial en Panamá respecto a la fijación de tasas, y tampoco es un prestamista de último recurso. ¿Cuáles son las ventajas para la economía panameña de más de 100 años de dolarización y sin banca central? Bueno, son muchas. Panamá no ha sufrido crisis inflacionarias a lo largo de su historia. Y cuando hablo de inflación, yo quiero ser muy explícito en que inflación yo la entiendo como el exceso de oferta monetaria generada artificialmente por el Estado a través de un banco emisor, una maquinita impresora de dinero que se enciende y nunca se apaga, y que eso genera una depreciación del poder adquisitivo de la moneda. Eso no ha existido nunca en Panamá. Y nosotros vemos con algún grado de temor, sí, con algún grado de temor y de preocupación, países del área que han sufrido inflaciones sumamente elevadas, la que tienen ustedes ahora en Venezuela, la que sufrió Argentina en los años 80 y 90, la que sufrió Chile en el periodo de Salvador Allende en los años 70, o la que sufre hoy en día Zimbabue. Inflación, por ejemplo, la de Zimbabue, en que en Panamá el año pasado, con motivo de la Feria del Libro, una entidad a la cual Humberto y yo conocemos acá en Panamá, que se llama el ISA, Instituto de Estudios para una Sociedad Abierta, tiene un pabellón en la Feria del Libro y se subastó un billete de $1.000.000 de Zimbabue. Ese billete de $1.000.000 de Zimbabue vale menos de $100 americanos. Y fue una subasta exitosa, la gente se mostró interesada en saber qué era ese billete, y como un billete que tenía un valor facial tan alto
tenía un poder o un adquisitivo, un valor real tan bajo. Bueno, eso es producto de unas políticas monetarias absolutamente desacertadas. Afortunadamente en Panamá no hemos sufrido eso. Los incrementos de precios o escalamiento de precio en Panamá han sido básicamente dos periodos muy puntuales. Uno con la crisis petrolera de los años 70, que prácticamente todo el mundo lo sufrió, y hace unos años, con el gobierno que terminó el quinquenio 2009-2014, por un excesivo gasto público y que eso genera cierto grado de presión en la cantidad de la oferta. Si la oferta de bienes y servicios sigue siendo la misma y la cantidad de dinero circulante aumenta, pues va a haber un incremento en los precios de bienes y servicios, pero no está considerado inflación per se porque no había impresión de exceso de moneda aquí. Fue vía endeudamiento público y inundamiento del mercado panameño con dinero público, eh, vía empréstitos y gasto público, ¿no? Entonces, esas han sido las ventajas que ha tenido la economía panameña producto de 100 años de dolarización. ¿Qué otras cosas yo les puedo mencionar sobre este tema? Hombre, varias cosas. Algunos se preguntarán, ¿y cómo maneja Panamá el tema del exceso de oferta monetaria? A pesar de que hubo un ligero incremento de precios, llamémosles inflación, aunque no sea técnicamente inflación, el punto más alto al que ha llegado en Panamá ha sido alrededor del 10%. Y hoy en día la inflación en Panamá es menos de un 1%. Cuando nosotros vemos el caso de ustedes allá en Venezuela o el caso de Argentina en los años 80, Chile en los años 70 con Allende, o el caso de Zimbabue, donde han emitido un billete de $1 millón de Zimbabue, o la Alemania de Weimar, terminada la Primera Guerra Mundial, donde para comprar una hogaza de pan se necesitaba una carreta llena de marcos alemanes. Entonces vemos que esa situación no la hemos sufrido en Panamá. ¿Cómo se compensa las situaciones en que hay un exceso de oferta monetaria por parte del Estado panameño? Sencillo. En Panamá tampoco hay restricción de capitales, así que cuando los bancos del sistema panameño perciben que hay un exceso de circulante, lo transfieren al sistema bancario internacional. Y en la medida en que los proyectos o las inversiones o la economía panameña requiera una mayor inversión de circulante de efectivo, los bancos lo toman del mercado internacional y lo inyectan a la economía panameña. Es un sistema que ha funcionado perfectamente, que algunos economistas no se explican cómo funciona y la respuesta que yo les daría es que es tan simple que a mucha gente le cuesta entenderlo. En la medida en que no haya funcionarios iluminados controlando la oferta monetaria, controlando la cantidad de dinero que un particular puede meter o sacar de la economía panameña, las cosas funcionan libremente, no hay ninguna restricción al flujo de entrada y salida de capitales, y eso le ha permitido a este país vivir libre de crisis inflacionarias. Creo que es un caso, no es el único en el mundo, pero es uno de los pocos que funciona, ¿no? No sé si esto, como les dije, no quería que fuera una charla académica, doctoral, pero la idea es más o menos exponerle cuál es el caso panameño y que ustedes hagan las preguntas que consideren pertinentes y con mucho gusto trataré de aclararles las dudas que tengan. Ok, bueno, yo voy a hacer la primera pregunta, que ya que estoy aquí usando mi teléfono, ¿no? Me voy a robar esa pregunta. Es decir, Raúl, acá el gobierno no establece o no obliga a las personas a usar el dólar. Es decir, por ejemplo, en Ecuador está dolarizada la economía, El Salvador también, y ahí a veces hay esa confusión de si Panamá está dolarizado o es que la gente por costumbre usa el dólar, si las leyes obligan a los ciudadanos a usar el dólar. Yo sé que tú mencionaste algo allí, pero a diferencia de Ecuador sí existe un banco central y en El Salvador también existe un banco central. Entonces mi pregunta es, ¿aquí hay alguna ley que te diga es obligatorio usar el dólar?
Interesante pregunta. No, no es obligatorio. Hay un convenio monetario que mencioné de 1904 entre Panamá y Estados Unidos, por la cual Estados Unidos se compromete a suministrarle los billetes que necesite la República de Panamá. La dolarización de Panamá es básicamente un tema de aceptación libre y espontánea de la población de la moneda. Confían en el poder adquisitivo de la moneda. Y si nosotros recordamos hasta 1971 que el presidente Richard Nixon abole el patrón oro en el dólar estadounidense, la moneda americana venía respaldada por el oro. Hasta 1933-34, en que el presidente Roosevelt cambia la relación, era una onza equivalía a $20. Roosevelt la cambia a una onza equivale a $35. A partir más o menos del fin de la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos de Bretton Woods ya empieza a relajarse un poco el tema y lo que hace el presidente Nixon es ya eliminar la hipocresía de decir no hay ninguna paridad entre el dólar y el oro. Sin embargo, el dólar, a pesar de que personalmente y muchas otras personas que estudian el tema consideran que hay un exceso de impresión de dólares, lo cual ha seriamente afectado la capacidad de compra, sigue siendo una moneda fuerte a nivel mundial, sigue siendo una moneda mucho más estable que monedas de otros países, por ejemplo, los países latinoamericanos o el caso del Bolívar de Venezuela, ¿no? Es un tema de conveniencia. No hay ninguna obligación de aceptar dólares. De hecho, tengo aquí, lo voy a leer, un artículo del Código Civil de Panamá que data de 1917. El código sigue vigente y el artículo dice: el pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada. O sea, yo puedo pactar una obligación en dólares americanos, en dólares de Hong Kong, en dólares de Australia, en dólares de Nueva Zelanda, en franco suizo, en rublos soviéticos, en marcos alemanes, en la moneda que a ustedes se les ocurra, y esa obligación se tiene que pagar en la moneda establecida en el contrato. Yo sé que eso conversando con colegas, con economistas extranjeros, les cuesta un poco entender el tema, pero esa ha sido nuestra historia económica y la verdad es que nos ha resultado. Los problemas económicos de Panamá son de carácter microeconómico, que si hay una protección arancelaria para X sector, pero nunca hemos tenido problemas macroeconómicos y principalmente es por eso, porque no tenemos banca central y nuestra economía está dolarizada de facto, con un respaldo que es el acuerdo monetario de 1904, pero que es un acuerdo que no es impositivo, es simplemente que facilita que las personas en Panamá y el gobierno panameño puedan usar dólares, pero no es una imposición. Ok, bueno, voy a abrir las preguntas ya que me respondió a mí la que yo hice y cambio. Pero a diferencia de Ecuador, sí existe un banco central y en El Salvador también existe un banco central. Entonces, mi pregunta es, ¿aquí hay alguna ley que te diga es obligatorio usar el dólar? Interesante pregunta. No, no es obligatorio. Hay un convenio monetario que mencioné de 1904 entre Panamá y Estados Unidos, por la cual Estados Unidos se compromete a suministrarle los billetes que necesite la República de Panamá. La dolarización de Panamá es básicamente un tema de aceptación libre y espontánea de la población de la moneda. Confían en el poder adquisitivo de la moneda. Y si nosotros recordamos hasta 1971 que el presidente Richard Nixon abole el patrón oro en el dólar estadounidense, la moneda americana venía respaldada por el oro. Hasta 1933-34, en que el presidente Roosevelt cambia la relación, era una onza equivalía a $20. Roosevelt la cambia a una onza equivale a $35. A partir más o menos del fin de la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos de Bretton Woods ya empieza a relajarse un poco el tema y lo que hace el presidente Nixon es ya eliminar la hipocresía de decir no hay ninguna paridad entre el dólar y el oro. Sin embargo, el dólar, a pesar de que personalmente y muchas otras personas que estudian el tema consideran que hay un exceso de impresión de dólares,
lo cual ha seriamente afectado la capacidad de compra. Sigue siendo una moneda fuerte a nivel mundial, sigue siendo una moneda mucho más estable que monedas de otros países, por ejemplo los países latinoamericanos o el caso del Bolívar de Venezuela, ¿no? Es un tema de conveniencia, no hay ninguna obligación de aceptar dólares. De hecho, tengo aquí, lo voy a leer, un artículo del Código Civil de Panamá que data de 1917. El código sigue vigente y el artículo dice: el pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada. O sea, yo puedo pactar una obligación en dólares americanos, en dólares de Hong Kong, en dólares de Australia, en dólares de Nueva Zelanda, en franco suizo, en rublos soviéticos, en marcos alemanes, en la moneda que a ustedes se les ocurra, y esa obligación se tiene que pagar en la moneda establecida en el contrato. Yo sé que eso conversando con colegas, con economistas extranjeros, a ellos les cuesta un poco entender el tema, pero esa ha sido nuestra historia económica y la verdad es que nos ha resultado. Los problemas económicos de Panamá son de carácter microeconómico, que si hay una protección arancelaria para X sector, pero nunca hemos tenido problemas macroeconómicos y principalmente es por eso, porque no tenemos banca central y nuestra economía está dolarizada de facto, con un respaldo que es el acuerdo monetario de 1904, pero que es un acuerdo que no es impositivo, es simplemente que facilita que las personas en Panamá y el gobierno panameño puedan usar dólares, pero no es una imposición. Ok, bueno, voy a abrir las preguntas ya que me respondió a mí la que yo hice y cambio. Banca central y nuestra economía está dolarizada de facto, con un respaldo que es el acuerdo monetario de 1904, pero que es un acuerdo que no es impositivo, es simplemente que facilita que las personas en Panamá y el gobierno panameño puedan usar dólares, pero no es una imposición. Ok, bueno, voy a abrir las preguntas ya que me respondió a mí la que yo hice y cambio. Que yo hice y cambio. Sí, adelanta las preguntas. Raúl, yo quisiera entonces también que nos hablaras un poquito porque tengo entendido que Panamá tiene su propia moneda. Quisiera entonces saber en quién imprime estas monedas, este billete, y cuál es su relación con respecto al dólar. Y, y bueno, puede circular cualquier moneda en Panamá. Cambio. Sí, sí existe una moneda llamada Balboa, que es, como mencioné, cuando se da la emisión monetaria en 1941, sí se emitieron billetes, pero si recuerdan que les leí el artículo, el decreto ese de 1941, el 30 de diciembre, donde se ordena destruir todas las monedas, todos los billetes que se habían puesto en circulación. La unidad monetaria llamada Balboa es una unidad monetaria que tiene equivalencia con el dólar, pero no existen billetes de Balboa. La emisión monetaria de Panamá es en reserva fraccionaria, o sea, las monedas, sencillo, las monedas fraccionarias, fracciones de dólar es lo que se emite en Panamá, fracciones de Balboa. Y el último gobierno emitió una moneda equivalente a un Balboa, que tiene equivalencia con un dólar americano. Es una moneda que no termina de gustarle a la gente. Se dice que el dólar ha perdido valor y que por lo tanto, aunque es una unidad monetaria, se le considera una especie de reserva fraccionaria, de moneda fraccionaria, pero esa es la única experiencia que ha tenido Panamá en el tema. Reitero, el Balboa, no hay billetes de Balboa, son únicamente moneda fraccionaria y la equivalencia es que un Balboa, que no existe como billete, es igual a un dólar americano. Ok, cambio. Bueno, si no hay otra pregunta, yo voy a hacerle otra a Raúl. ¿Cómo es o sea, para que expliques nuevamente eso de que cuando los bancos traen para acá exceso de dinero, los bancos privados, exceso de dólares, ¿cómo es ese proceso? O sea, el banco no puede colocarlos en la calle, prestarlos así
si la gente no los demanda? O sea, ¿cómo funciona esa parte? Bueno, Panamá, para entender, es una economía con una población, en números redondos son 4 millones de panameños. Podríamos estimar que hay aproximadamente 1 millón de extranjeros viviendo en Panamá. Así que digamos que la economía, la población total de Panamá son 5 millones de personas. El Producto Interno Bruto de Panamá, no tengo la cifra exacta del año 2015, pero tomando en cuenta la cifra del 2014 y la proyección que tenía el 2015 hasta septiembre, podríamos estar hablando entre 48.000 y 50.000 millones de dólares al año. Cuando hay un exceso de circulante, lo que hacen los bancos es simple y sencillamente drenarlo del sistema porque están integrados a la economía mundial, a los mercados financieros. Eh, es como abrir el grifo y que el agua se va por el drenaje. Si el drenaje está abierto, pues el agua se va a ir por el drenaje y la tina nunca se va a inundar. Si usted cierra el drenaje, entonces sí probablemente tiene que cerrar el grifo antes de que el agua se vaya a derramar. Eso no ocurre en Panamá porque el drenaje está abierto. El sistema bancario se encarga, de acuerdo a las demandas de mercado, de regular la cantidad de circulante que hay. Se requiere más circulante, se trae de los mercados internacionales. Como, hombre, los bancos internacionales colocan préstamos en los bancos panameños y estos bancos panameños con un pequeño diferencial de intereses lo colocan a través de préstamos, ya sea préstamos de consumo, préstamos a favor de los actores del sector productivo. Si por el contrario hay un exceso de circulante, por ejemplo, de que el gobierno hace una serie de proyectos de infraestructura y paga a estos proveedores después de pagar sus obligaciones de salario y con proveedores en Panamá, entonces colocan ese excedente en los bancos y los bancos se encargan de sacarlo del sistema panameño y lo inyectan al mercado internacional. Es un sistema que funciona de manera automática, es un mercado eficiente funcionando absolutamente libre y espontáneamente. Ok, un cambio para las preguntas. Cambio. Buenas noches a todos. Doctor, una pregunta. En Panamá había ciertas condiciones importantísimas para poder implementar esa metodología o ese sistema. En Venezuela, de haber un cambio político, ¿cuánto tiempo cree usted, de acuerdo a la experiencia panameña, que llevaría a implementar este sistema? Gracias y buenas noches. Bueno, no sabría decirte porque cuando se implementó la dolarización en Panamá yo no había nacido todavía. Y como dije, la dolarización no solo viene de nuestra separación de Colombia en 1903, sino que viene incluso de 1850, que una inversionistas americanos empiezan a construir el ferrocarril transísmico que une el Atlántico con el Pacífico. Es un tema espontáneo, fue una moneda que se impuso por conveniencia, para disgusto del poder central en Bogotá, del cual formábamos parte en esa época, hasta 1903. Yo no me atrevería a recomendarles o a decirles a ustedes en cuánto tiempo lo deben hacer. Yo lo que sí les puedo decir es que cuando hay que pasar por un trauma, mientras más rápido se salga de ese trauma, me parece que es mejor con vista a una recuperación futura. Esas situaciones traumáticas, la experiencia en algunos países ha demostrado, en muchos países, en todo, diría yo, ha demostrado que mientras más rápido se tomen esas medidas que sí son estresantes y generan traumas, más rápido la economía y la sociedad entera puede recuperarse. Si hacemos un símil, por ejemplo, las medidas que adoptó Margaret Thatcher en Gran Bretaña cuando asume el poder, todas las medidas duras que ella tuvo que tomar las hizo en su primer año de gobierno. Venta de empresas públicas, venta de minas, de modificación de leyes laborales, o sea, todo ese tipo de normas que había que cambiar estructuralmente, ella las adoptó en su primer año de gobierno. Las modificaciones que se hicieron a las leyes en Panamá para modernizar la economía en materia de venta de empresas públicas,
adecuación del Panamá a los mercados internacionales de acuerdo a las reglas de la OMC. Todo eso se hicieron en Panamá en un periodo de pocos años. Entonces, mi recomendación, si es que me permiten darle alguna a ustedes, es que de tener la oportunidad de hacerlo, lo hagan en Venezuela en el periodo más breve posible para que se sienten las condiciones necesarias para que los inversionistas internacionales vean en Venezuela un país interesante para invertir y que ya sea el propio mercado internacional y el propio esfuerzo de los venezolanos lo que determinen un crecimiento y empezar a despegar y alejarse de esas situaciones que lamentablemente ustedes tienen varios años ya viviendo. Ok, yo voy a hacer un cambio porque yo tengo una pregunta, otra pregunta a Raúl, pero voy a darle espacio a la audiencia primero y después preguntaré. Ok, yo voy a hacer una pregunta ya que nos preguntaron. Fíjate, Raúl, acá, o sea, te voy a poner un ejemplo cómo funciona en Venezuela para la impresión de dinero o para pedir el crédito adicional por parte del gobierno al Banco Central. Se supone que el Banco Central de Venezuela es independiente del poder central. Ahora, cuando el gobierno necesita dinero, dinero impreso por el Banco Central, emisión de dinero inorgánico para su gasto público, él le envía a la Asamblea una ley, una solicitud al Banco Central que debe ser aprobado por la Asamblea, que llaman los créditos adicionales. Y la Asamblea Nacional, bueno, aprueba o no aprueba. Si lo aprueba, entonces el Banco Central emite el dinero, le da el dinero al gobierno y el gobierno le entrega un documento, un papel, diciéndole, bueno, ahora el gobierno nacional le debe al Banco Central la cantidad de dinero inorgánico que pasó, que necesitaba. En el caso de Panamá, si aquí no pueden decirle a la Reserva Federal, mira, necesito un crédito adicional y todo aquello, o el presidente de Panamá no le puede decir a la Asamblea que le diga al Banco Central que le dé un préstamo porque no hay. Cuando el gobierno panameño necesita financiar gasto público, porque suponte se le ocurre al gobierno que necesita gastar, ¿cómo hace para obtener más recursos extra presupuestarios? Es decir, una partida adicional del presupuesto. ¿Cómo hace para obtenerlo si no puede imprimir billetes? Bueno, sacamos de la ecuación que Panamá no imprime moneda, así que no es la impresión de moneda una forma de financiar gasto público, que genera inflación como la que ustedes viven. Al gobierno panameño le quedan las siguientes opciones: o le pide un préstamo a los bancos de la plaza, entre los cuales está el Banco Nacional, que sí le presta al gobierno panameño, o hace una emisión de deuda en los mercados internacionales vía bonos o algún otro instrumento. O las puede colocar también estos instrumentos de deuda en el mercado panameño, donde se negocia en la Bolsa de Valores de Panamá ya. La siguiente opción, que ya sería fuera de presupuesto, porque el presupuesto en Panamá se vota anualmente y deben aprobarse tanto ingresos como egresos. Y si dentro del presupuesto los ingresos no son suficientes para cubrir los egresos presupuestados, entonces al Estado o emite o solicita deuda, un préstamo o emisión de deuda para compensar o ajusta los gastos. Queda la posibilidad de que para siguientes periodos fiscales el gobierno pretenda aumentar impuestos, pero este es un tema sumamente impopular en Panamá y en cualquier país del mundo. Siempre que se hace un aumento de impuestos, el gobierno tiene que dar muchas explicaciones y se genera una resistencia por parte de la población, por parte de los sectores productivos, de los entes comerciales, la Cámara de Comercio, en fin. Todo el aparato productivo de un país se resiste al aumento de impuestos. Porque además, o sea, ¿cómo justificar el aumento de impuestos ante un gobierno que no se muestra eficiente en el gasto público? ¿Por qué al sector privado un tornillo le cuesta 20 centavos de dólar y al gobierno le cuesta varios dólares? Hombre, porque parte de su ineficiencia conlleva un aumento en los gastos de operación. Entonces, todo ese tipo de cosas genera resistencia al aumento de impuestos. ¿Qué situación genera esto? Lo que ya les expliqué. Esto obliga al Estado a ajustarse. La aprobación de un presupuesto en Panamá es importante porque el presupuesto no puede ser deficitario por norma constitucional.
Entonces, cuando la cantidad de ingresos no es suficiente para cubrir los egresos, al gobierno nacional solo le quedan dos opciones: o se amarra el cinturón y se ajusta los gastos al nivel de ingresos que tiene, o pide préstamos a la banca local o a través de la colocación de instrumentos de deuda en el mercado internacional. Pero Panamá tiene una calificación de deuda como grado de inversión. Así que realmente eso no es un problema mientras se maneje de manera responsable, porque la deuda pública en Panamá anda alrededor del 38% del Producto Interno Bruto. Así que la deuda, relación deuda-PIB, ¿no? Es una relación relativamente saludable, y Panamá tiene grado de inversión por las empresas calificadoras de riesgo, por lo cual el costo del dinero para Panamá, el costo de adquirir crédito, es mucho más barato que en países que no tienen esa calificación de riesgo como grado de inversión. Bueno, vamos a abrir otra para si alguien quiere hacer otra pregunta. Yo después quería, si podías hablar de Singapur, ¿no? Pero vamos a ver si quieren hacer alguna pregunta. Cambio. Bueno, yo quería hacer una pregunta a Raúl con respecto al caso de Hong Kong. Me equivoqué, Hong Kong. ¿Qué diferencias hay con el sistema en Hong Kong? Que tengo entendido, como mencionaste, que los bancos privados son los que emiten los billetes, no, el gobierno no interfiere en la política monetaria, al igual que en Panamá. Ellos también tienen solas libres. ¿Cómo funciona en este caso? Porque si bien el gobierno no emite el billete, los bancos privados de Hong Kong, como el HSBC, sí emiten moneda. Pero me imagino que tiene algún sistema, no sé si lo conoces, ¿no? Y nos puedes hablar de eso. Bueno, el caso de Hong Kong es un caso particular y no me considero experto en el tema, pero tengo algún mínimo conocimiento sobre él. En Hong Kong existe una autoridad monetaria que no es considerada un banco central. El caso de Hong Kong, lo que hace la autoridad monetaria es fijar las reglas del mercado y fijar la tasa de cambio. Los bancos que emiten moneda en Hong Kong son tres bancos privados que han sido autorizados por la autoridad monetaria, y ellos tienen que tener una cantidad de reservas en dólares americanos para emitir moneda. Y la emisión se hace a una tasa de cambio preestablecida. Es más o menos 6, 7 dólares de Hong Kong por cada dólar americano. Pero la emisión es totalmente privada. De hecho, yo le suministré a Humberto una fotografía de un billete que yo me traje de Hong Kong hace unos meses. Y es un billete de 20 dólares y lo pueden ver, que el billete tiene el logo del banco HSBC. Fue emitido por un banco privado y simplemente se ajusta a las reglas establecidas por la autoridad monetaria de Hong Kong. Ok, vamos a dar un espacio para más preguntas. Vamos a esperar un poco más porque veo que el retorno está un poco lento, según el otro celular. Entonces vamos a esperar para otra pregunta. Si alguien tiene alguna otra pregunta, cambio. Refiere en la política monetaria, al igual que en Panamá, ellos también tienen solas libres. ¿Cómo funciona en este caso? Porque si bien el gobierno no emite el billete, los bancos privados de Hong Kong, como el HSBC, sí emiten moneda. Pero me imagino que tiene algún sistema, no sé si lo conoces, ¿no? Y nos puedes hablar de eso. Bueno, el caso de Hong Kong es un caso particular y no me considero experto en el tema, pero tengo algún mínimo conocimiento sobre él. En Hong Kong existe una autoridad monetaria que no es considerada un banco central. El caso de Hong Kong, lo que hace la autoridad monetaria es fijar las reglas del mercado y fijar la tasa de cambio. Los bancos que emiten moneda en Hong Kong son tres bancos privados que han sido autorizados por la autoridad monetaria, y ellos tienen que tener una cantidad de reservas en dólares americanos para emitir moneda. Y la emisión se hace a una tasa de cambio preestablecida. Es más o menos 6,
7 dólares de Hong Kong por cada dólar americano. Pero la emisión es totalmente privada. De hecho, yo le suministré a Humberto una fotografía de un billete que yo me traje de Hong Kong hace unos meses. Y es un billete de 20 dólares y lo pueden ver, que el billete tiene el logo del banco HSBC. Fue emitido por un banco privado y simplemente se ajusta a las reglas establecidas por la Autoridad Monetaria de Hong Kong. Ok, vamos a dar un espacio para más preguntas. Vamos a esperar un poco más porque veo que el retorno está un poco lento, según el otro celular. Entonces vamos a esperar para otra pregunta. Si alguien tiene alguna otra pregunta, cambio. Ok, vamos a dar un espacio para más preguntas. Vamos a esperar un poco más porque veo que el retorno está un poco lento, según el otro celular. Entonces vamos a esperar para otra pregunta. Si alguien tiene alguna otra pregunta, cambio. Si alguien tiene alguna otra pregunta.